Bienvenidos a la sexta sesión de Teoría General del Estado. El día de hoy, ya concluyendo con cada uno de los temas que hemos abarcado para comprender la razón del Estado, hoy vamos a hablar sobre su organización y la formación y modificación y extinción de los Estados. La primera parte que vamos a entablar es la organización del Estado. Esta organización se conforma también por las funciones, el origen, su justificación, las diversas teorías, entre ellas la jurídica de su nacimiento, el concepto doctrinario y los fines que éste abarca. Primeramente, dentro de las funciones del Estado, vamos a comprender como las atribuidas a este órgano. Tenemos tres funciones que regula las actividades propias del Estado, como son las funciones legislativas, es decir, la, la realización de las leyes y que éstas se enmarquen en formas de reglamentos, en todo el cuerpo jurídico normativo que se va diseñando para la conducta y las actuaciones facultativas del propio Estado. La función jurisdiccional, es decir, la impartición de la justicia, y la función administrativa, que es la función de gobierno, lo que se tiene que realizar dentro de la administración propia para realizar todas las actividades que vengan enmarcados para el bien común de los ciudadanos. El origen y justificación del Estado habla primeramente de cuándo surge el Estado y que esta viene del problema histórico, es decir, de las funciones que fueron realizándose para originar el concepto y la conceptualización del Estado. Aquí tenemos dentro de este mismo origen la parte teológica, el cual designa que el Estado es creado por Dios, entonces viene de esa forma sobrenatural. El pacto social, que habla sobre el conjunto de las voluntades, que es parte de esta creación humana, y que estos hombres, a través de su propia voluntad, de, de, donde van uniéndose todas estas partes de las ideas, se unen para integrar este ente. Y por último, la parte histórica, que este es el origen histórico del Estado, derivada precisamente de todo el proceso real y positivo, de todas las conductas que han situado a la sociedad, y estos dan origen a la creación del Estado. La justificación del Estado, vamos a conocerla como el problema de desentrañar por qué la existencia del Estado y el poder coactivo, el sentimiento de la voluntad de los individuos y el sacrificio del hombre hacia la comunidad. Eso en razón de todas las voluntades, como habla el pacto social, pero también de todo ese conjunto de interrogantes que determinan que la justificación del Estado habla sobre lo que fundamenta el Estado es una necesidad religiosa, primeramente. Esto hablando meramente de primero los filósofos cristianos que derivaron de la creación del ente divino, de la dotación divina del poder hacia los gobiernos, y que esos gobiernos derivaron en su propia obligación de reconocerla y someterse a su organización. La parte que busca su apoyo en una necesidad física, eso es decir, que el Estado se crea por los fuertes para someter a los débiles y también para protegerlos en su momento, y eso habla sobre la teoría de la fuerza. Los que hablan sobre una fundamentación jurídica de la existencia del Estado, es decir, que lo conceptualizan desde el nacimiento como una aceptación jurídica a través de una carta magna o de una constitución, que es la que regula y la que le da vida a este Estado. Las que se encuentran en el apoyo moral y en la justificación de los grandes pensadores, en la armonía natural de la conducta de los seres humanos para alcanzar el perfeccionamiento, es decir, para el bien común y la vivencia pacífica de todos. Y los que tratan de una fundamentación psicológica de la existencia del Estado, es decir, de la legitimidad del poder por los impulsos innatos del ser humano, que el humano quiere vivir en sociedad y por ende también necesita ser sometido a través de algo que le impida estarse enfrentando constantemente entre el propio individuo. Esta se deriva en la realidad propia del hombre, es decir, en la conducta que fue viviendo el hombre a través de la historia, y de que la propia necesidad fue la que le dio interés para que conformaran este ente social. La teoría jurídicas que justifican el Estado, podemos hablar sobre el tema de la teoría patriarcal, que considera
al Estado como una institución del derecho familiar, eso hablando también de diferentes teorías y sobre todo la conformación histórica de la familia, hablando sobre la familia Punulúa, sindiásmica, cosanguínea, hasta llegar a la parte patriarcal en la cual estamos actualmente, después de la familia monógama, a partir de esa transición de la justificación de la familia. La teoría patrimonial, una vez conformada la esencia familiar y la familia monógama, habla sobre el patrimonio, es decir, lo que es mío. Y de ahí surgen también grandes pensadores como Platón, que habla sobre la república, que se encuentra en la unión de la ocupación humana para satisfacer las necesidades mismas del hombre. Y así como otros pensadores que determinaron poco a poco las partes jurídicas y de las conceptualizaciones ya teóricas de lo que hoy estamos conceptualizando como Estado. Las que estiman en esas teorías el Estado como una institución del derecho de los contratos, es decir, de la figura jurídica que consiste en sumar una o más voluntades, en este caso una voluntad social, que produzcan derechos y obligaciones para someterse a la realización de diferentes actos que reconoce también en el ámbito jurídico. Los conceptos doctrinarios para la justificación del Estado, hablamos sobre la doctrina contractualista, que habla sobre la soberanía, se origina en el pueblo mediante un contrato político en el cual se ejerce el poder público. Cuando los contratos dejan de ser vigentes, la comunidad recobra plenamente el derecho del imperio. El pueblo tiene el derecho a la resistencia pacífica, activa o rebelión contra el príncipe tirano. El pueblo es sujeto capaz de derechos y obligaciones y entre el príncipe y la comunidad existe una relación bilateral. Esto es en la suma de las voluntades. Yo me someto a la dirección, pero también doto al Estado de determinadas derechos que me corresponden, pero se los doto al Estado para que éste los ejecute. Sin embargo, tiene que haber una parte recíproca por parte del príncipe hacia el pueblo. La doctrina de Thomas Hobbes, que habla sobre el contrato que origina el Estado, celebra con los futuros gobernantes, no interviene el poder en consecuencia de este pacto. Es decir, los individuos de la propia comunidad y el soberano celebran un contrato y ese contrato tiene poderes que son ilimitados y la autoridad es plena e indiscutible por parte del príncipe. La doctrina de Rousseau, que habla sobre ese mismo contrato social, pero habla sobre la fuerza común de la persona y de la gente asociada, del pueblo, que uniéndose todos hace el reconocimiento de esta naturaleza humana y de los principios éticos universales que debe reconocerse en el hombre. Y por último, el contrato de Kant, la doctrina del Kant que habla sobre el contrato social, que es un imperio de la razón práctica, que la razón y los sujetos del contrato del hombre considerado son entes en razón de que convienen a un acuerdo natural por la propia naturaleza racional del hombre y de esa manera se impone coactivamente y nadie puede sustraerse de él. Es decir, en la suma de las voluntades también hay una obligación. Los fines del Estado, vamos a entender a los fines, los que dan naturaleza a esta esencia del Estado o por lo cual se tiene que dirigir. El fin es la conservación del bienestar de los individuos y se coloca en toda la asociación que conserva los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Es decir, que yo me estoy sujetando al Estado por el fin es la convivencia, el bien común de los individuos. Y los que afirman que el Estado del fin de los individuos consiste en la subordinación total del individuo y de la organización. Este es un valor absoluto, es decir, que el Estado ve al ciudadano como un ente subordinado completamente. Aquí tenemos también el principio de otras formas de gobierno, que lo vamos a ver, que hablan sobre los gobiernos totalitarios y también los gobiernos democráticos. La formación, modificación y extinción del Estado. Vamos a hablar sobre la formación del gobierno y el Estado, las crisis que existen, la organización política totalitaria de las formas de gobierno, los regímenes políticos autoritarios y la separación de las crisis del Estado por la democracia. Dentro de las formas de gobierno y Estado, hablamos sobre grandes filósofos, como lo mencionamos en sesiones pasadas, como Platón, Aristóteles, Polibio, Tomás de Aquino, Maquiavelo y Montesquieu, que hacen una remembranza de las formas de gobierno, hablando sobre las diferentes formas. En una, como Platón decía, la aristocracia y el gobierno, la oligarquía, que son los propietarios que asumen el poder político, y la democracia o el gobierno de las masas. Con Aristóteles, habla sobre tres formas de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia.
La monarquía, donde hay un gobierno supremo que es un monarca. La aristocracia, que es un grupo de individuos que se conforman a través de la aristocracia que tenía poderes económicos. Y por último, y la democracia, que esto es el pueblo, pero a través de órganos representativos. Y las formas impuras de generación en la tiranía, la oligarquía, contrarios a cada uno de los presentados primeramente. Polibio habla sobre un gobierno mixto entre el pueblo y el monarca. Santo Tomás Aquino en sus teorías habla sobre un gobierno con un jefe que es la cabeza, que tiene que cuidar a todos los integrantes de la propia sociedad. Maquiavelo habla sobre todos los estados y las repúblicas y son principados, y Montesquieu habla sobre la monarquía y la república. Las formas del Estado. El Estado simple o unitario que se ejercita sobre el mismo pueblo y que se encuentra en el mismo territorio. Son únicos los poderes de este Estado, es decir, el ejercicio de todas las obligaciones que tiene que realizar. Y el Estado compuesto del complejo federal, es decir, una conformación de diferentes estados que son soberanos, como en el Estado, como en México, que es un gobierno federal, que habla de pequeños estados que son soberanos, que son libres, que son autónomos para regularse. Sin embargo, están conjuntos en un gobierno superior, que es el gobierno federal, que engloba también otro tipo de funciones y facultades. La crisis del Estado en la actualidad. Las crisis, esto habla sobre también cuestiones políticas, sociales y jurídicas. Las causas, la pérdida de confianza actualmente para el ejercicio también de las formas de gobierno y del Estado como en la democracia, la modificación también de las conductas de los hombres, tomando y adoptando, como dicen en la teoría moral, otras ideas y pensamientos, la evolución de las doctrinas, la constitución. En las características del Estado liberal son los siguientes: la constitución regular que regula el poder y la libertad. Existe un equilibrio también entre los diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cuenta con un gobierno representativo, porque nuestro gobierno es representativo, es decir, la democracia se ejerce sobre todos los ciudadanos a través de órganos que son representados. Por ejemplo, en los congresos. El Congreso es representativo de distritos uninominales, donde se designa un representante que es la voz ante el Congreso. Garantiza un régimen de igualdad, porque aquí todos pueden votar de manera igual. Cuenta con una opinión fortalecida, porque aquí todos los ciudadanos tienen la libertad de decir lo que piensan. Sin embargo, también hay ciertas limitantes para no transgreder el derecho de terceros. Y posee un sistema de recursos que es posible de responsabilidad de cada órgano, es decir, los recursos que se unen, que son atraídos por la federación, se reparten y son vigilados a través de diferentes órganos y también administrados por esos distintos órganos. Las organizaciones políticas, aquí vemos también las formas de gobierno que se fueron sujetando en diferentes etapas de la historia, que al fracaso de los gobiernos liberales también tuvieron mucho auge, como el Estado socialista, que entabla sobre los gobiernos se toman a partir ya de esa conformación gremial a través del proletariado. El Estado fascista, que es un Estado muy rígido y sobre todo que cuenta con una naturaleza humana de esfera de derechos, considera al hombre en absolutamente para el Estado y no para él mismo, y concentra el poder y sobre todo militar. El Estado Nacional Socialista, en el Führer, que recibe del pueblo ese poder, esa representación, pero también a través de la raza, es autónomo y decisiones inatacables, es poderoso el Führer, y sobre todo el único que permitió a Alemania que se sustentara en la existencia de la voluntad del caudillo. Es decir, ese es un gobierno de hombres. El gobierno de hombres habla sobre una figura emblemática, popular, pero que también se vuelve en el autoritarismo y sobre todo en una conformación de una raza superior. Los regímenes políticos autoritarios, tenemos también el Estado portugués corporativo y el Estado nacional sindicalista español. Eso hablando también en el estados corporativos, quiere decir grupos gremiales que toman gran fuerza de poder. Por ejemplo, en México ha sucedido en el tema de los sindicatos, que en una etapa de la historia de nuestro país también tuvieron mucho auge y también en cuestiones políticas. Y la superación, es decir, que todas las crisis del Estado por la democracia, que todas esas partes que se han ido modificando, han hecho que vayan sucediendo, se vayan modificando y creando nuevas formas de pensamiento hacia la opinión pública.